Hola, hola, mis chismosos favoritos. QU Copyright alegró a tenerlos una vez S por AQU. Espero que es tu copyright listos para un vídeo lleno de salseo, intriga y por supuesto, mucha verdad. Porque hoy, vamos a desentrar más menos un misterio que ha mantenido a muchos fans en vilo, la supuesta rivalidad entre Demet Özdemir y Can Yaman. Esos dos que nos hicieron suspirar en Erkenci Kuay, y que parecen la pareja perfecta, Serú, que realmente se odian a muerte. ¿O todo es un montaje de los medios? Vamos a sumergirnos en los rumores, las declaraciones, los silencios y las miradas que han alimentado esta polu copyright mica durante aún más menos os. Analizaremos cada detalle para intentar llegar al fondo de la verdad. Pero antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque AQU siempre encontrar en las noticias S jugosas y las investigaciones S exhaustivas del mundo del espectáculo turco. Así que sin S preámbulos, vamos al grano. La chispa, como suele ocurrir, se encendió superíndice 3 durante el rodaje de Erkenci Kuay, o Pug Jaro Madrugador, como la conocimos por AQU. La química entre Demet y Can era innegable. Sus personajes Sanem y Can nos enamoraron con su romance lleno de pasión superíndice 3N, humor y momentos enternecedores. La serie fue un con diéresis copyright sito arrollador, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, incluyendo por supuesto nuestros pauses de habla hispana. La gente se obsesionó superíndice 3 con la pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y AQU es donde empiezan los rumores. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural, impulsando el turismo a Turquía y generando una ola de interu copyright, por el idioma turco. Las redes sociales se inundaron de fan accounts dedicados a la pareja, analizando cada gesto, cada mirada y cada palabra. La prensa, siempre hambrienta de carnaza, comenzó superíndice 3 a especular sobre una posible relación superíndice 3N amorosa entre Demet y Can en la vida real. Las fotos de ellos juntos, las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, todo se interpretaba como seu más menos sales de un romance secreto. Y seamos honestos, nosotros también copyright queríamos que fuera verdad. La magia que transmituan en la pantalla era tan intensa que era difícil creer que no había nada de ese ayu. Los fans comenzaron a buscar pistas en sus publicaciones en redes sociales, en los comentarios que se dejaban mutuamente y en cualquier detalle que pudiera confirmar su romance. Surgieron montajes de fotos y vídeos que intentaban demostrar que sus miradas eran diferentes, que su lenguaje corporal revelaba una conexión superíndice 3N especial. La fantasía de una relación superíndice 3N real se extendió superíndice 3 como la pu superíndice 3 Lbora, alimentada por el deseo colectivo de creer en el cuento de hadas. Pero curiosamente ninguno de los dos confirmó superíndice 3 ni desmintió superíndice 3 los rumores. Mantenuan un silencio CU superíndice 3 implice que solo alimentaba a UNMUDS las especulaciones. Algunos de cuan que estaban saliendo en secreto, pero que preferían mantener su relación superíndice 3N alejada de los focos. Otros afirmaban que solo eran buenos amigos y que la química que veíamos era puramente profesional. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Este juego del gato y el ratu superíndice 3N con los medios y los fans creaba una atmu superíndice 3 esfera de misterio que los mantenía enganchados. La falta de confirmación superíndice 3N oficial solo intensificaba las teorías y las conspiraciones sobre su relación superíndice 3N. Se crearon dos bandos entre los fans, los que creían fervientemente en su romance secreto y los que defendían su amistad profesional. La división superíndice 3N alimentaba a UNMUDS el debate y mantenía viva la llama de la especulación superíndice 3N. Y entonces la serie llegó superíndice 3 a su fin. Y con el final de Erkenci Kuay, también copyright pareció superíndice 3 desvanecerse la cercanía entre Demet y Can. Dejaron de aparecer juntos en público, de interactuar en redes sociales y, lo que es significativo, dejaron de hablar el uno del otro en las entrevistas. Este cambio repentino despertó superíndice 3 a UNMUDS sospechas. QU copyright había pasado. El abrupto final de la serie dejó superíndice 3 un vacuo en el corazón superíndice 3N de los fans, pero también copyright abrió superíndice 3 la puerta a nuevas interrogantes. La repentina desaparición superíndice 3N de su conexión superíndice 3N pública fue interpretada como una prueba de que algo había terminado mal entre ellos.
La especulación superíndice 3N se intensificó superíndice 3 y las teorías sobre una posible ruptura o un conflicto personal comenzaron a circular con mayor fuerza. Aquí es donde empiezan a surgir las teorías sobre la rivalidad. Algunos afirman que tuvieron una fuerte discusión superíndice 3N durante el rodaje de la serie, que terminó superíndice 3 por romper su relación superíndice 3N. Otros dicen que la presión superíndice 3N mediática y la constante especulación superíndice 3N sobre su vida personal terminaron por desgastarlos. Y otros, muy maliciosos, sugieren que hubo celos profesionales, que uno de los dos se sintió superíndice 3 eclipsado por el U con diéresis copyright cito del otro. Surgieron rumores de que las largas jornadas de rodaje y la convivencia constante habían generado tensiones entre ellos. Se habla superíndice 3 de diferencias creativas, de desacuerdos sobre la dirección superíndice 3N de sus personajes y de problemas de egos. Algunos medios incluso publicaron supuestos testimonios anu superíndice 3 nimos de personas cercanas a la producción superíndice 3N que afirmaban haber presenciado discusiones acaloradas entre los dos. Pero, ¿qué copyright pruebas hay de esta supuesta rivalidad? La verdad es que no hay pruebas su superíndice 3 lidas, solo rumores, especulaciones y algunas declaraciones ambiguas. Por ejemplo, en varias entrevistas, tanto Demet como Khan han evitado hablar directamente el uno del otro. Cuando se les pregunta por su relación superíndice 3N, suelen dar respuestas genu-copyright ricas y evasivas. Y en algunos casos, incluso han llegado a ignorar las preguntas por completo. Los fans observadores han analizado cada entrevista, buscando pistas en sus gestos, en su tono de voz y en la forma en que respondían a las preguntas sobre su relación superíndice 3N. Se han detectado microexpresiones faciales, pausas significativas y respuestas evasivas que han sido interpretadas como más menos sales de incomodidad o incluso de hostilidad. La falta de transparencia solo ha alimentado a UNMUS la especulación superíndice 3N y ha reforzado la creencia de que algo oscuro se esconde de de su silencio. Este silencio obviamente ha sido interpretado como una más menos al de que algo no va bien. Si realmente fueran buenos amigos, ¿por qué copyright no hablar el uno del otro con normalidad? ¿Por qué copyright evitar el tema como si fuera una bomba a punto de explotar? La luz superíndice 3 JICA dicta que si no hay nada que ocultar, no hay razón superíndice 3N para evitar el tema. La ausencia de declaraciones claras y sinceras solo ha servido para confirmar las sospechas de muchos fans y para alimentar la creencia de que su relación superíndice 3N se ha deteriorado irremediablemente. Otro detalle que ha alimentado la polu copyright mica son los proyectos profesionales que han elegido ambos actores de SPU copyright de Erkenci Kwai. Demet ha protagonizado varias series y películas de U con diéresis copyright cito consolidando su carrera como una de las actrices populares de Turquía. Khan por su parte también copyright N ha trabajado en varios proyectos, pero ha optado por una estrategia diferente, ha buscado oportunidades en el extranjero participando en series italianas y recientemente en una serie de Disney y Demet ha apostado por proyectos convencionales dentro de la industria turca, mientras que Khan ha buscado expandir sus horizontes y probar suerte en el mercado internacional. Esta diferencia de enfoques ha sido interpretada por algunos como una forma de evitar la competencia directa y de diferenciarse el uno del otro. Algunos interpretan esta elección superíndice 3N como una forma de evitar trabajar juntos de nuevo. Si realmente se llevaran bien, ¿por qué copyright no buscar proyectos que les permitieran reunirse en la pantalla? ¿Por qué copyright tomar caminos separados? La ausencia de planes para trabajar juntos ha sido vista como una prueba irrefutable de su distanciamiento. Los fans que aún o más menos van con verlos juntos en la pantalla han perdido la esperanza al ver que ambos actores han tomado caminos divergentes en sus carreras. Sin embargo, también copyright N hay que tener en cuenta que ambos actores tienen sus propias ambiciones y objetivos profesionales. Demet puede sentirse SCU superíndice 3 moda trabajando en Turquía, donde tiene una base de fans su superíndice 3 lida y una gran reputación superíndice 3N. Khan por su parte puede estar buscando nuevos desafíos y oportunidades en el mercado internacional. No necesariamente tiene que haber una rivalidad de de estas decisiones. Es importante recordar que los actores son individuos con sus propias aspiraciones y motivaciones. Sus decisiones profesionales no siempre relacionadas con su relación superíndice 3N personal con otros actores.
Demet puede estar contenta con su carrera en Turquía, mientras que Can puede sentir la necesidad de explorar nuevas fronteras y desafiarse a sí mismo en diferentes mercados. Además de ese, hay que recordar que la vida de los actores es llena de presiones y exigencias. Están constantemente expuestos al escrutinio público, y cualquier detalle de su vida personal puede ser amplificado y distorsionado por los medios. Es posible que Demet y Can simplemente hayan decidido proteger su privacidad y evitar cualquier situación superíndice 3N que pueda generar ese drama y controversia. La constante presión superíndice 3N mediática puede ser agotadora y perjudicial para la salud mental. Es comprensible que los actores quieran proteger su vida privada y evitar que su relación superíndice 3N se convierta en un espectáculo público. También copyright N es importante considerar el papel de las agencias de representación superíndice 3N y las estrategias de marketing. A veces las agencias pueden crear rivalidades ficticias entre sus clientes para generar ese interu copyright y publicidad. O por el contrario, pueden aconsejar a sus clientes que eviten hablar de ciertos temas para proteger su imagen pública. Las agencias tienen un papel fundamental en la gestión superíndice 3N de la imagen pública de sus clientes. Pueden influir en las decisiones que toman los actores y en la forma en que se relacionan con los medios y con otros actores. Es posible que las agencias de Demet y Can hayan tomado decisiones copyrighticas para proteger sus carreras y evitar cualquier controversia innecesaria. En resumen, la supuesta rivalidad entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices. No hay pruebas definitivas de que realmente se odien o se lleven mal. Es posible que simplemente hayan tomado caminos separados y hayan decidido mantener su distancia por diferentes razones. Es crucial recordar que no todo lo que vemos en los medios es la verdad absoluta. Las relaciones humanas son complejas y a menudo incomprendidas. Es posible que la realidad de la relación superíndice 3N entre Demet y Can sea mucho más matizada y compleja de lo que podemos imaginar. También copyright N es posible que los medios hayan exagerado la situación superíndice 3N y hayan creado una rivalidad donde no la hay. Después copyright S de todo, el drama vende y una supuesta pelea entre dos estrellas de telenovela siempre genera mucho interu copyright S. Los medios a menudo buscan generar titulares llamativos y controversias para atraer la atención superíndice 3N del público. Es posible que hayan tomado más menos os detalles y los hayan amplificado para crear una historia de rivalidad que no se corresponde con la realidad. Entonces, ¿CUL es la verdad? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Solo Demet y Can saben lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos. Y a menos que decidan hablar abiertamente sobre el tema, seguiremos especulando y sacando nuestras propias conclusiones. Es importante recordar que tenemos una visión superíndice 3N limitada de su vida personal y que no podemos juzgar su relación superíndice 3N basado en rumores y especulaciones. Lo que podemos afirmar es que ambos son actores talentosos y exitosos, que han logrado conquistar al público con su trabajo. Y independientemente de lo que haya pasado entre ellos, les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Su talento y su dedicación superíndice 3N al trabajo son innegables. Han logrado construir carreras su superíndice 3 lidas y han conquistado el corazón superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la supuesta rivalidad entre Demet y Can. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles razones de su distanciamiento. Pero como hemos visto, la verdad es difícil de alcanzar y probablemente nunca la conoceremos por completo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad y descentrado más menos ando los misterios del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan ustedes? ¿Creen que realmente existe una rivalidad entre Demet y Can? ¿O todo es un montaje de los medios? Me encantará leer sus teorías y opiniones. Compartan sus pensamientos y sus propias teorías sobre este enigma. La opinión superíndice 3N de la comunidad es valiosa y nos ayuda a comprender mejor este fenómeno superíndice 3-. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos.
Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Muchos besos y abrazos.